Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Bienvenidos de nuevo a este canal. Uno de los temas que presenta bastante interés en la electricidad es el cálculo de secciones. Aunque en la instalación interior de una vivienda normalmente las secciones vienen definidas, pero si es necesario saber lo que es la derivación individual o la línea general de alimentación, y además se puede también utilizar para hacer instalaciones o ampliación de instalaciones en talleres, en fincas o en cualquier lugar donde necesitemos, por ejemplo, la instalación de una maquinaria o una segunda instalación que parte de otro edificio, por ejemplo. En este caso vamos a ver el cálculo de una instalación monofásica de un motor de 3 kilovatios, de 3000 vatios. Un detalle importante que debemos tener en cuenta y que debemos aplicar en la fórmula es la caída de tensión. Entonces calculamos la fórmula, o sea, realizamos el cálculo aplicando la caída de tensión. Por lo tanto, este cálculo se puede aplicar y es válido para cualquier país aplicando la caída de tensión reglamentaria en cada uno de los países. Al final del cálculo veremos lo que son las tablas de correcciones y a partir de ahí es donde podemos elegir la sección definitiva, que se puede elegir si la sección de cálculo es mayor que la sección corregida, pues hay que tomar la sección de cálculo. Y si la sección corregida es mayor que la de cálculo, pues hay que tomar la tensión corregida. O sea, siempre hay que tomar el valor mayor. Cada país o cada reglamentación eléctrica tendrá sus tablas propias de corrección. Ahora vemos el cálculo. Vemos a continuación el cálculo de la sección de un conductor. La sección de un conductor se puede calcular según la resistividad, que es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. Se designa por la letra griega ρ minúscula y se mide en ohmios por milímetros cuadrados por metro. Se calcula según conociendo la intensidad o conociendo la potencia. Aquí vemos las dos fórmulas para corriente continua y monofásica, y aquí vemos las dos fórmulas para corriente trifásica. Aquí vemos las letras o los símbolos donde S es la sección del conductor en milímetros cuadrados, la I intensidad de corriente en amperios, la V la tensión en voltios, la P la potencia en vatios, la L la longitud en metros, el triángulo, la letra delta con V, caída de tensión desde el principio hasta el final de la línea en voltios. Aquí tenemos la letra ρ, que es la resistividad eléctrica para el cobre, que es 0.0172, y para el aluminio 0.028. Entonces vemos las fórmulas
para corriente continua y monofásica, conocida la intensidad, la sección es igual a la resistividad por 2 por L, que es la longitud, por la intensidad, por el coseno de phi, partido la caída de tensión. Eso es conocida la intensidad. Y conocida la potencia, la sección es igual a la resistividad por 2 por la longitud, por la potencia, partido la caída de tensión por la tensión. Eso es conocida la potencia. Ahora vemos el cálculo para líneas trifásicas. La sección es igual a la resistividad por la raíz cuadrada de 3, que se utiliza para circuitos trifásicos, por la longitud, por la intensidad, por el coseno del ángulo phi, partido la caída de tensión. Esto es conocida la intensidad y ahora vemos conocida la potencia. La sección es igual a la resistividad por la longitud, por la potencia, partido la caída de tensión por la tensión. Aquí nos llevamos raíz cuadrada de 3, que se le aplica a los circuitos trifásicos, puesto que la raíz cuadrada de 3 y el coseno de phi están incluidos dentro de la potencia. A continuación vemos la otra forma, que es el cálculo según la conductividad. Hemos visto el cálculo según la resistividad. Y ahora repito, según la conductividad, que la conductividad es la inversa de la resistividad. O sea, diríamos que es la facilidad de un conductor para el paso de la corriente. El símbolo es la letra griega sigma, que es el inverso, como vemos aquí, 1 partido la resistividad, y su unidad es el Siemens por metro. Aquí tenemos los mismos símbolos, o sea, las mismas letras, pero con la diferencia que en vez de resistividad utilizamos la conductividad o conductibilidad, aunque en este caso, en vez de utilizar la letra sigma, se ha utilizado la letra K. La conductividad del cobre es 56 y la conductividad para el aluminio es 35. En este caso, al ser la conductividad la inversa de la resistividad, el factor de conductividad se aplica en la parte inferior de la fórmula. Entonces vemos el cálculo para corriente continua y monofásica, conocida la intensidad, donde la sección es igual a 2 por L por I, la intensidad por el coseno de phi o factor de potencia, partido de la conductividad por la caída de tensión. Conocida la potencia, la sección es igual a 2 por la longitud por la potencia, partido la conductividad por la caída de tensión por la tensión. A continuación vemos los cálculos de sección para una línea trifásica. Conocida la intensidad, el cálculo es, la sección es igual a raíz cuadrada de 3 por L por I por el factor de potencia coseno de phi, partido la conductividad por la caída de tensión. Y conocida la potencia, pues tenemos que la sección es igual a la longitud por la potencia, partido la conductividad por caída de tensión por tensión. Son dos formas distintas para calcular la sección de un conductor, tanto por la resistividad como por la conductividad. En este caso concreto, en el cálculo que vamos a realizar, vamos a utilizar el cálculo por la resistividad. El cálculo va a ser de una línea monofásica
para un motor monofásico de 230 voltios, 3000 vatios, coseno de phi 0.8, distancia 35 metros. El conductor es de cobre con una resistividad, como hemos visto, 0,0172 ohmios por milímetro cuadrado por metro. La caída de tensión aplicable es en el alumbrado un 3% y en otros usos, en este caso que es fuerza motriz, de un 5%. El 5% de 230 voltios es 5 por 230 partido 100. 11,5 voltios, que es la caída de tensión resultante. La instalación se realizará bajo tubo empotrado con conductores aislados de PVC. Aquí vemos el cálculo de la sección por la potencia. Según la potencia, la sección es igual a la resistividad por 2 por longitud por potencia partido caída de tensión por tensión. Tenemos 0.0172 por 2 por 35 por 3000. Partido de 11.5, que es la caída de tensión en voltios por 230 voltios también. El cálculo de la sección es 1.365 milímetros cuadrados. Ahora vamos a realizar el cálculo de la sección por la intensidad, pero necesitamos antes saber la intensidad. Por consiguiente, vamos a realizar el cálculo de intensidad. La intensidad es igual a la potencia partido de la tensión por el coseno de phi. Dividimos 3000 entre 230 por 0.8. La intensidad resultante es 16.30 amperios. A continuación vemos el cálculo de la sección por intensidad. La sección es igual a la resistividad por 2 por la longitud por la intensidad por el coseno del ángulo phi partido de la caída de tensión. Vemos 0.0172 por 2 por 35 por 16.30 por 0.8 partido 11,5 voltios, que es la caída de tensión. El resultado es 1.36 milímetros cuadrados. Como veis, el cálculo es exactamente igual, tanto se calcule por la intensidad como se calcule por la potencia. 1,36 milímetros cuadrados, 1,36 milímetros cuadrados. Este es el resultado de la sección, aunque no es el resultado definitivo que podemos utilizar para nuestra instalación. Puesto que necesitamos ver unas tablas de corrección para corregir lo que sería la sección necesaria para la instalación. En este caso viene tablas de corrección, aunque realmente es una tabla en dos partes. Esta es la tabla UNE HD 60364 /5/52 de 2014, que sustituye a la tabla UNE 204060 5-52 de 2004 y a la tabla de la Instrucción Técnica Complementaria 19 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que a fin de cuentas está sacada de esta misma tabla. O sea, esta es la tabla actual que debe utilizarse. Y vemos aquí que la tabla está dividida en varios apartados. Aquí están la instalación de referencia, por ejemplo, vemos conductores aislados, cables multiconductores, cables unipolares, cables enterrados. En fin, aquí es donde vemos
la referencia de la instalación que vamos a realizar. Y aquí es donde podemos guiarnos para ver la siguiente tabla según el aislamiento que utilicemos y según el número de conductores. Y aquí es donde, o sea, en esta segunda tabla, donde vamos directamente a conseguir los resultados para la sección correspondiente. O sea, en el caso que hemos visto, nuestra instalación es una instalación de conductores aislados en un conducto en una pared térmicamente aislante, o sea, nos corresponde aquí en la columna A1, es de 2 conductores y debemos verlo en la tabla C52.1 bis, columna 4. PVC, 2 conductores, columna 4, y la sección que debemos elegir es una sección igual o superior a la que tenemos en nuestro cálculo. En nuestro cálculo tenemos 16,30 intensidad, tenemos 16,30 y aquí tenemos 17. Por consiguiente, para 17 corresponde una sección de cobre de 2,5 milímetros cuadrados. Aquí lo vemos marcado con cuadrados, o sea, con un encuadre rojo, conductores aislados en un conductor en una pared térmicamente aislante, A1, tabla C52.1 bis, columna 4. Vamos a la columna 4, aquí vemos que es PVC 2 conductores, columna 4, la intensidad igual o superior a la calculada, que es 16,30, tenemos una superior 17 y el conductor correspondiente es 2,5 milímetros cuadrados. Por consiguiente, la sección de conductores para el motor es de 2,5 milímetros cuadrados, donde utilizamos un cable de fase, un cable de neutro y un cable de tierra. Espero que este vídeo os haya parecido interesante y gracias por vuestra atención.